aquí. Ya tenía tiempo que no predicaba. ¿Desde hace cuánto que no predicaba? Un mes más o menos, que habían descansado de mí y ahora volví con la mejor voz. Muy bien, pues como se han dado cuenta, la iglesia está celebrando la Navidad. Nosotros como iglesia celebramos la Navidad y hoy quiero hablarte acerca de esto. Hoy quiero hablarte acerca de los religiosos que se quedaron sin Navidad. Y no me refiero a los religiosos nosotros que somos de la religión, ¿no? Como nos dicen allá afuera. Ustedes son de la religión. Sino aquellos religiosos que en la época en la que el Señor Jesús nació no pudieron festejar o no pudieron ser testigos de aquella primer Navidad. Voy a tomar un poquito de agua porque ya estoy como Lolita Ayala. Se encontraron un tráiler con cargamento. Perdone usted, amado público. Pobre Lolita Ayala, se quedó para siempre. Muy bien, miras con la siguiente, please. Ahora, una de las cosas que se nos viene a caer nos viene a topar en la frente es que el Señor Jesús no nació el 25 de diciembre. Y todo así como que, ¿qué? No nació en diciembre. Lo más probable, un 98% es que haya nacido en otoño. Hay muchas cosas para pensar que nació en otoño, es decir, a finales de septiembre, principios de octubre, y no en diciembre. Por ejemplo, uno de tantos, para no tardarme mucho en esto, es que los pastores estaban velando, cuidando a las ovejas o al rebaño en las inmediaciones de Belén. Cuando los ángeles se les aparecieron y les dijeron, os ha nacido hoy un Salvador y lo van a encontrar envuelto en pañales en el pesebre. No pudo haber sido posible que los pastores estuvieran cuidando el rebaño en pleno invierno en una ciudad como Belén o en las inmediaciones donde incluso puede hasta nevar. Entonces, se cree que los pastores velan en el campo a las ovejas, cuidan a las ovejas entre el mes de marzo y el mes de octubre, nada más, no más, porque después ya hace demasiado frío. Otra de las cosas es que se cree, los estudiosos que han analizado a profundidad esto, creen que Zacarías, que fue el que estaba oficiando en el templo aquella tarde en donde se terminaron los 400 años de silencio y fue anunciado el nacimiento de Juan el Bautista en el vientre de su esposa Elizabeth. Se cree que ese anuncio o esa anunciación que le dieron a Juan fue en el mes de junio, porque a él le tocaba el turno de oficiar el templo en ese mes. Ahora, eso no me pregunten por qué lo sé, porque pues ahí viene en los estudios. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Pues los estudiosos saben por los meses de los judíos y como estaba el rol en aquel entonces, se estima que él estaba oficiando en el mes de junio. Y dice la Biblia que cuando María, el ángel Gabriel, le anuncia a ella que está quedando embarazada por el Espíritu Santo, dice la Biblia que su parienta Elizabeth ya tenía 6 meses de embarazada. Entonces, si haces tú las cuentas, pues más o menos te da para que entiendas o creamos que nació en el mes de septiembre, principios de octubre. Ahora, otra de las cosas es que se estaban celebrando, es muy probable, por el nombre que estaba en Isaías, que fue profetizado para el Señor Jesús, es Emmanuel, Dios con nosotros. Y una de las fiestas de los judíos que tiene mayor significado, bueno, hay 3, la Pascua y otra es la fiesta de los tabernáculos. Bueno, la fiesta de los tabernáculos, lo que hacen es que ellos construyen chocitas, tiendas como de campaña o cabañitas que le llaman Sucot. Y en estas tiendas donde ellos habitaban durante 7 días,
ellos conmemoraban cómo Dios cuidó de ellos en el desierto. Y de hecho, el techo de esas cabañas tiene que ser medio entreabierto porque de noche tienen que ver las estrellas para recordar que el cielo en verdad es el techo de ellos y no ese techo de paja. Entonces, ellos recuerdan y conmemoran durante 7 días, comen ahí y habitan ahí durante 7 días, recordando que Dios viene a habitar con el pueblo de Israel. Viene a estar con ellos. Entonces, cuando Dios le dice a Isaías que le van a hacer de la Virgen un Salvador, y su nombre será Emmanuel, porque significa Dios con nosotros, nos hace referencia a esta fiesta del Sukkot. Entonces, para que se nos caiga el teatrito, Dios no nació en diciembre. Así que a partir del 2024, nuestra Navidad la vamos a celebrar a finales de septiembre. ¿No es cierto? Bien ridículo de aquí con todas las cosas aquí, adornos y demás, el próximo septiembre del 2024. Bueno, eso solamente era un punto que quería comentarles antes de entrar a la prédica. El siguiente punto. Ha habido varias personas en la iglesia que me han preguntado que por qué ponemos pinito. Y tampoco me quiero tardar mucho en esto porque no es el propósito de defender nuestra... No, ¿por qué ponemos pinito? ¿El cristiano deberá o no celebrar la Navidad? Bueno, revisando y estudiando acerca del pino, les digo, encontré estas 4, pero hay un montón más. Que sí, que el pinito fue por Nimrod y Semiramis y Tamuz. La historia dice que Nimrod se casó con Semiramis en el imperio asirio, allá por el año 800 antes de Cristo. Y dice que muere Nimrod, muere, asciende al cielo y se convierte en el sol. Y entonces un día, Semiramis en su cuarto, dormidita, un rayo de sol entró por la ventana y quedó embarazada. Y tocó su vientre y quedó embarazada. Y entonces nació Tamuz. Y entonces cuando Semiramis dice, no, es que Nimrod se fue al cielo y se convirtió en el sol. Y un rayo de sol, ¿qué creen? Me embarazó y entonces nació Tamuz. Y entonces esta figura de la mujer cargando un bebito que no fue hecho por humanos, sino por el Dios Sol, Nimrod. Y entonces dice la historia de esta mitología que Semiramis dice que Nimrod viene y encarna en un árbol. Y entonces toda la gente de alrededor venían y ponían ofrendas en ese árbol porque venían a adorar a Nimrod. Por eso muchos dicen que el árbol es un tema pagano. Como, les digo una cosa, como el 99.9% de nuestras cosas en nuestra vida diaria. Hay mucho paganismo. Pero si analizamos esta historia de Nimrod, porque son nombres que están en la Biblia. O sea, Semiramis, Jeremías la menciona como la diosa del cielo. O sea, no que Jeremías adorara a la diosa del cielo, que había gente que adoraba a Semiramis, que era la diosa del cielo. Pero también habla de Nimrod, nada más que hay un problema, que Nimrod está en el 1400 antes de Cristo, allá en la Torre de Babel. De hecho, se cree que él es uno de los que empujaron al pueblo a construir la Torre de Babel. Y Nimrod aparece en Génesis capítulo 6 hasta el 10, creo que hasta el 11. Tú vas a encontrar el nombre de Nimrod. Era un hombre prominente, un hombre grande, fuerte, un hombre que conquistó muchos terrenos por aquel entonces. Pero hay un problema. Semiramis, según la historia, ella estaba en Asiria en el 800 antes de Cristo. Hay una diferencia tremenda entre perdón, dije 1300, era 4000 antes de Cristo y 800 antes de Cristo. O sea, hay una diferencia como de 3000 años. No pudieron haber sido pareja. Y Tamuz era un dios que adoraban de forma pagana o de forma en idolatría, y lo menciona Ezequiel. Entonces, así como la gente viene y pone en redes sociales y dice y argumenta que el pino es esto y lo otro,
y nos dicen los nombres y como lo ponen en letra bold y con negritas, entonces pensamos que entonces tiene un peso verdadero, pero si de verdad nos ponemos a estudiar, nos vamos a dar cuenta que tampoco es cierto esto. Letonia y Estonia, ellos se adjudican a ellos que ellos fueron los que originaron el tema del pinito, por el tema del solsticio. No me voy a meter en eso. Adán y Eva, en la fiesta de Alemania, el 25 de diciembre, supuestamente hay una fiesta en Alemania que le llaman la fiesta de Adán y Eva, donde ellos ponen un pino o recordando aquel árbol donde Eva participó del fruto del mal. Los vikingos también se lo adjudican ellos y así un montón. Es más, les digo algo, hasta en México dicen que somos los creadores del pinito de Navidad. Chécalo en Google, en National Geographic, te van a aparecer un montón de... Entonces, no le damos mucha importancia. De hecho, es la primera vez que ponemos pinito así, pinito. Creo que todas las demás veces eran figuras de pinitos. Digo, sí, ya ponemos pinitos así, pero esta es la primera vez. Y quiero hablarles acerca de lo que en realidad pasó en aquella noche. Que no fue en diciembre, que no había pinito de Navidad. Pero sí había algunos elementos que quiero platicar contigo esta noche. Así que me ayudas con la siguiente, por favor. Jesús nació en Belén. Estamos en Mateo capítulo 2, versículo 1 al 6. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Versión Nueva Traducción Viviente. De hecho, toda la prédica vamos a ver que está en la Nueva Traducción Viviente. Ahora, gracias por leer, que me adelantaste un poquito. Quiero resaltar algunas cosas que están aquí. No, ¿me ayudas a ponerla aquí? Sí. Ahora sí. Quiero resaltar ahí en negritas algunas cosas. Número uno, dice, Isaí lo platicaba el domingo pasado. Ya conocemos la historia de los sabios de Oriente. Lo platicamos el domingo pasado y de Herodes. No me quiero enfocar en él, pero sí me quiero enfocar en lo que la Biblia dice, que se perturbó profundamente, igual que ¿quién? Que todos en Jerusalén. Con la llegada de los sabios de Oriente y con la pregunta que ellos estaban haciendo, la gente, al igual que Herodes, dice ahí, igual que ¿quién? Que Herodes. ¿Qué pasó con ellos? Se preocuparon, se perturbaron profundamente. No fue cualquier preocupación, no fue cualquier, ay, ¿qué estará pasando? No, dice que profundamente toda la gente, ¿de dónde? De Jerusalén, estaba conmocionada. ¿Qué está pasando? Como que estos chavos llegaron y causaron un revuelo en la comunidad, en la sociedad. Y eso que no había redes sociales, ni noticieros. Pero se empezó a correr la voz de que había nacido el Mesías. Y la gente estaba perturbada. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y comenzaron a perturbarse, comenzaron a angustiarse, comenzaron a dudar si era verdad o no. Empezó a haber una conmoción ahí en todo el pueblo de Jerusalén, así como con Herodes. Ahora, Isaí nos platicaba que lo primero que hace Herodes es mandar llamar a los sacerdotes y maestros de la ley. Y aquí dice que manda llamar a los principales, no a un sacerdote, no a un grupo de sacerdotes, a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley. Yo me quedé pensando cuando escuchaba esto y decía, Señor, ¿cómo puede ser posible que los sacerdotes principales de la sinagoga de Jerusalén, los que se suponía que se las sabían todas de pe a pa,
que se suponía que estaban en constante comunión contigo, porque eran sacerdotes. Familia, el silencio se había roto con el sacerdote Zacarías. Durante 400 años hubo un silencio entre Dios y la tierra. Entre Dios y la tierra. Durante 400 años no hubo profecía, no hubo palabra, no hubo manifestación de Dios, no hubo ángeles, no hubo presencia, no hubo siento algo, no hubo ningún sueño. Había un silencio total. Pero un día el sacerdote Zacarías, oficiando en un templo donde no había presencia de Dios, se le aparece un ángel y se rompen 400 años de silencio. De ese momento a este momento habían pasado aproximadamente, ayúdenme, 6 meses más 9 meses, 1 año y medio, 1 año 4 meses. Ya no había silencio. Se supone que estos sacerdotes podrían haber estado recibiendo indicaciones de Dios. Ahora, ¿por qué lo podemos decir? Porque Isaí lo mencionó. Los mismos sabios de Oriente, que no eran sacerdotes, ni tampoco eran maestros de la ley, ellos sí recibieron indicaciones de Dios y les dijo Dios, ya no regresen por camino hacia Herodes, váyanse por otro lado. Ellos sí recibieron instrucciones. A José se le apareció un ángel en sueños. A María se le aparece el ángel Gabriel. El silencio se había roto. Dios estaba volviendo a hablar con su pueblo, pero su pueblo estaba inmerso en una profunda religiosidad. Y dice que vienen también no nada más los sacerdotes, sino aquellos que supone tienen que interpretar la ley y que te pueden recitar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha todo lo que la Torá decía, todo lo que los profetas decían. Y entonces vienen los maestros de la ley, no estudiosos de la ley, no aprendices, no aquellos que estaban ahí como que haciendo pininos, no, eran maestros. Y cuando vienen con Herodes para acabarla de amolar, le dicen, sí, en Belén, porque está escrito, fue profetizado, sí, iban a ser en Belén. O sea, sabían que esto iba a ocurrir, porque habían estudiado de pe a pa la ley. Y le dicen, en Belén de Judea, porque eso es lo que escribió el profeta. O sea, tienen la verdad en su mano, conocen la verdad y aún así no fueron a adorar al Mesías. No fueron capaces de vencer su profunda religiosidad. ¿Me ayudas con la siguiente, Farley? Esta es la profecía que ellos dicen, Miqueas capítulo 5 versículos. Pero tú, oh Belén, Éfrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Es decir, su origen no es terrenal, su origen es eterno. Su origen no es humano, su origen es eterno. Familia, ellos sabían que la profecía del Mesías estaba desde Génesis capítulo 3. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer? Tu simiente va a herirle en el talón, pero la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza. Eso ya estaba profetizado desde Génesis. Ahora, los maestros de la ley, los sacerdotes, seguramente, sabían y conocían este hecho. La palabra simiente viene del origen semilla
Y la palabra semilla viene de semen. La mujer no tiene semen. Pero cuando Dios se dirige a ella, dice, de tu simiente, de tu semilla. Es decir, algo que no va a ser puesto por varón. Algo que va a ser puesto en ti divinamente, sagradamente, sobrenaturalmente, vendrá a herir la simiente de esta serpiente que es el diablo. Y hay un montón de profecías. De hecho, estaba checando en Facebook para no repetir cosas. Mi mamá predicó hace dos Navidades cuando estábamos en la bodega, y predicó en las profecías de Navidad cuando estábamos en la serie que se llamaba Emanuel. Y hay un montón de cosas que iban a ser de una virgen, que iban a encontrarla, o sea, que el nacimiento sería virginal. La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Emanuel. Una virgen, a ver, lo decimos muy rápido, pero ¿te imaginas cuando se dio esa profecía? ¿Qué pensaría la gente? ¿Cómo que una virgen puede concebir? No se puede. Si te das cuenta, no se puede. Es imposible. Pero aquí viene una vitamina para ti el día de hoy. Lo que para el mundo puede ser imposible, para Dios todo es posible. Todo es posible. Y no me salgo del tema. Regreso. Estaba profetizado y ellos conocían las escrituras. ¿Me ayudas con la siguiente? Estaban distraídos por el legalismo. ¿Me ayudas con la siguiente, please? Dice 2 Corintios 3:6. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Esto no es un pacto de leyes escritas, dice Pablo, sino del Espíritu. El antiguo pacto, dice Pablo, lo que estaba en el Antiguo Testamento, el antiguo pacto escrito termina en muerte. Pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. En la Reina Valera tú lo vas a encontrar como la letra mata, más el Espíritu vivifica. Tanta letra, tanta ley, ley tras ley, más de 600 leyes en la Torá para los judíos, más de 600 mandamientos, más de 600 ordenanzas. Estaba checando que para la fiesta del Sukkot, no me muevo aquí, la fiesta del Sukkot, la de los tabernáculos, había leyes. Una mujer con periodo tenía que hacer ciertas cosas para no contaminar el Sukkot. Podías dormir, pero si tus pies se quedaban afuera, porque nada más tenía que tener 3 paredes. La tiendita esta que construían no podía ser de 4 paredes, tenía que ser de 3. Y luego si te dormías pero eras jirafón y las piernas te salían, tenías que asegurarte que más de 3 partes de tu cuerpo estuvieran adentro. Porque si la mitad de tu cuerpo estaba afuera, estabas en rebeldía con Dios. Si llovía mucho, tenías que considerar, junto con los que estaban ahí, ¿nos metemos a la casa o nos quedamos aquí? Si todos estaban de acuerdo, se metían a la casa, pero no podían hacer la bendición del Sukkot hasta que terminara la lluvia. Si terminaba la lluvia y regresaban, era un mundo. Ahí está, me metí a la página de una página judía a checar, no hombre. Nada más en el Sukkot vi como 30 reglamentos. Inmersos en leyes. Que si comes, que si no comes, que tenía que tener varas de sauce y como una tipo limón. Y aparte no sé qué, tenían que tener 4 elementos y con esos 4 elementos hacer una oración. Y tenían que decir, no hombre, era un montón de cosas. Si las fechas cuadran, en ese momento que Jesús nace, todos están pensando en el Sukkot y todas sus reglas, y construir y hacer y poner
pero que no vaya a pasar esto, pero que si pasa aquello, pero que si vamos a estar juntos, pero que si el extranjero, que si no es el extranjero, pero que si es de la familia, que si no es de la familia. Total, un montón de leyes. La letra, la ley, familia, mata, pero el espíritu da vida. ¿Cómo puede ser posible que los sabios sí escucharon la voz de Dios? ¿Y cómo puede ser posible que los maestros de la ley y sacerdotes no fueron capaces de escuchar su voz? ¿Sabes qué creo? Que su legalismo era más fuerte, que su legalismo gritaba más en su oído, en su mente, en su cabeza, en su corazón, que la voz de Dios. ¿Me ayudas con la siguiente? Colosenses 2, 16 al 18. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por luna nueva ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es la realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. Que si celebro Navidad, pastor, que si pongo pinito, que si comemos esto, que si es puerco, no es. No, el puerco es malo porque la Biblia dice que no debemos de comer puerco. Entonces la pierna, el lomo no se puede, solamente pavito y tamales. No, que los tamales tampoco, porque a mí me enseñaban que los tamales tienen amarres y esos son ceremonias budistas, digo, ¿cómo se llaman? No, de vudú. Entonces todo es pecado, todo es pecado. Y entonces tú bien contento llegas y dices, no hombre, ya mis hermanos ya ni se juntan, pastor, porque saben que yo los regaño, porque yo les digo que todo lo que están haciendo es pecado. Y cuando lleguemos al cielo, Dios te va a decir, ¿pusiste pinito? ¿Amarraste mal el tamal? Eso es del vudú. ¿Sabes? Como la menorá, les he enseñado que la menorá tiene siete brazos, pero 3 de ellos se juntan. El primero con el último. ¿Sabes cuál fue la primera pregunta que Dios le hizo al hombre? La primera pregunta. Bueno, ¿dónde está tu hermano? ¿Y tu hermano? Y yo creo que cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a decir, ¿y tu hermano? No nos va a decir, ¿cantaste los villancicos correctamente? ¿Hiciste la novena? ¿Comiste las uvas en el año nuevo? ¿Partiste el pavo de manera correcta? ¿Le pusiste esferas rojas o esferas doradas al pinito? Lo importante no es si celebramos en diciembre o en septiembre. Lo importante, la esencia de todo esto es que Jesús nació. Y Él vino a nacer en nuestros corazones, en nuestras familias. Y cuando Él vino a nacer en el mundo, en el planeta Tierra, su nacimiento marcó un antes y un después en toda la historia. Porque hoy en día podemos decir 300 años antes de Cristo o después de Cristo. Porque su nacimiento fue tan marcado para la historia que vino a ser un antes y un después. ¿Será que su nacimiento en tu vida ha venido a generar un antes y un después? ¿O solamente nos ha venido a traer religiosidad? Porque antes de Cristo, antes de que Cristo estuviera en tu vida, ¿sabes qué? También había silencio en tu vida. También había un periodo de silencio. No estabas en comunión con Dios. Dios y tú, o Dios y yo, estábamos separados y ausentes. Dice el apóstol Pablo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos separados de la gloria de Dios. Romanos nos dice que por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando Cristo viene, se rompe el silencio. Y Dios comienza a hablar. Pero si tú y yo estamos inmersos en religiosidad,
es muy probable que Dios le hable más fuerte al que no tiene a Cristo a veces que a ti y a mí, por la religiosidad. Y quiero una última más. Romanos 14, 5, 6. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor en un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Mira, decidas o no celebrar Navidad este 24 en la noche o 25, no pasa nada. Tú decídelo, pero decídelo convencido, no con duda. No lo voy a hacer y al no hacerlo te quiero honrar, Señor. Perfecto. Pablo dice, si no lo haces, que nadie te condene. Para Dios lo estás haciendo. Pero que sea por convicciones personales, no por cosas que te dicen. El otro día estábamos escuchando una hermana que nos decía que escuchó en internet a una pastora que decía que las que se pintan el pelo no van a entrar en el reino de los cielos. Y yo le decía, hermana, no. Pues yo creo que esa pastora es como yo, ¿eh? Yo también quiero que muchos no vayan al cielo, no me los quiero topar allá, pero Dios sí quiere. No voy a decir quiénes, ¿verdad? Pero hay este tipo de gente que digo, ay Señor, que no vayan al cielo, por favor. No los quiero ver ahí haciendo pulseritas ahí tendidos en el piso, ahí vendiendo pulseritas a todos lados. No, no, no. Dice Diana que a mí no me gusta ir a Tulum porque veo puros hippies que andan descalzos y así. ¿Qué onda, brother? Ay, Señor, que no vayan al cielo. No, no es cierto, no es cierto. Si alguno aquí es hippie, lo perdono. Amor y paz, dice Martín. No, yo también podría decir, los hippies no van al cielo, ¿va? Y si alguien me escucha va a decir, ya dijo el pastor Moy que no van al cielo. ¿De dónde saco yo que los hippies no van al cielo? ¿De dónde saca esa señora que los que se pintan el pelo no van al cielo? Como los que te pueden decir, si pones pinito no te vas a ir al cielo. O si celebras Navidad no te vas a ir al cielo. No existe. Pero tú decides, si lo vas a hacer, hazlo para el Señor. Te digo algo, esta Navidad, si quieres decidir celebrarla, decídelo para honra y gloria suya. La siguiente, please. La religiosidad es amiga de la arrogancia. Muchas veces nos creemos más porque creemos que sabemos más. Pero los sabios de Oriente vinieron a avergonzar a los sacerdotes y maestros de la ley. La que sigue. Distraídos por las fiestas. Es muy probable que la misma fiesta de Navidad nos pueda alejar de la Navidad misma. Estamos tan preocupados por los regalos, por la fiesta, por la cena, por la familia que va a llegar, que voy a ir, que dónde voy a cenar, que si aquí, que si allá, cómo me voy a poner, que si el rojo para que... Estamos tan preocupados por todas las reglas, todas las reglitas como la del Sukkot, que si me duermo con las patas afuera de la tienda de campaña, que si no, que si adentro, que si llueve, que si los cohetes, que si no los cohetes, que si vamos a intercambio. Estamos tan preocupados por tantas reglitas que nosotros mismos nos hemos puesto, tantas cosas, que nos enfocamos tanto en eso y nos olvidamos del verdadero significado de la Navidad. La religiosidad, el legalismo, la letra, las preocupaciones, la fiesta misma nos puede estar privando del gozo de la Navidad, de festejar que Jesús nació en mi corazón. El apóstol Pablo en Hechos capítulo, no sé si está ahí, o ya es todo. Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 16 al 17 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente. Ahora, si hay alguien que se puede indignar por pecado, créeme lo que
Pablo tiene todos los argumentos. Era el señor Pablo. Y él se indigna profundamente por ver la cantidad de ídolos que había en toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran ahí. Pablo estaba ahí en Tesalónica y estaba viendo que había un montón de ídolos por toda la ciudad. Montones de ídolos y la gente adorando a uno y adorando a otro y adorando a otro, y eso lo indignó profundamente. Y dice que iba y entonces platicaba con los de la sinagoga, pero también iba a las plazas públicas y platicaba con la gente. Él estaba verdaderamente indignado, preocupado por la idolatría que estaba viendo en Tesalónica. La que sigue. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Esta Navidad, si la decides celebrar, en la iglesia la celebramos, pero tú puedes decir, el pinito es pagano, pero como lo dije en el video del año pasado, para mí el árbol representa ese árbol que estaba en el Edén, que dice que era el árbol de la vida. Dice que cuando Adán y Eva pecaron, Dios dijo al concilio que tenía ahí en la Trinidad, dijo: ¿sabes qué? Vamos a sacar al hombre, no vaya a ser que extienda su mano y siga tomando el árbol de la vida. Ese árbol es Cristo, porque Él es vida. Pero cuando el Señor Jesús vino a morir por nosotros, esa división se rompió. De manera que ahora tú y yo podemos ir al árbol y tomar de él para vida eterna. Todos los días podemos ir a tomar del árbol y nutrirnos de Dios. Todos los días, como lo hacía Adán y Eva, para vivir eternamente. Yo le doy ese significado. Y todas las cosas que están aquí son bendiciones que Él me da. Y lo puedo conmemorar así. Cada quien le da el sentido que quiere al árbol. Los regalos, pues que no recibimos el mayor regalo, que es Cristo. Por eso yo regalo y estoy contento de recibir regalos. Y yo le doy para mí y para esta iglesia, familia que están aquí congregándose con nosotros. Nosotros hemos decidido celebrar porque le damos ese sentido a la Navidad. No es tanto una borrachera, no es tanto tronar cohetes y decir un brindis para hacernos así muy elocuentes y yo brindo por esto. Es porque estamos honrando al que decidió encarnar y nacer y estar entre nosotros. Y a través de su nacimiento virginal comenzar, o bueno, no comenzó ahí, comenzó desde la eternidad, pero vemos aquí plasmado un proyecto de salvación para el humano, que se vino a culminar con su muerte y 3 días después con su preciosa resurrección, poderosa resurrección. No habría resurrección, no habría muerte sin nacimiento. Por eso, en esta iglesia decidimos poner pino, dar regalos, hacer fiestas navideñas, cenar de forma especial y hacer un evento especial. Y yo te invito a que reflexiones en esto. No te quedes como los religiosos sin Navidad. Hay tantas cosas tan complicadas en la vida por qué preocuparse. Tantas cosas que verdaderamente valen la pena de tu preocupación, como para andarte preocupando si celebras o no celebras, si haces o no haces, si pones o no pones, si pones luces o no pones luces, etcétera, etcétera. Esto no es lo importante, esto no es lo importante. Yo espero, y lo digo con mucho respeto, con cuidado de no ofender a nadie, que pases en estas fechas una feliz Navidad, que aproveches la oportunidad para estar con los tuyos, para demostrarle a la gente que Cristo es amor,
y que Él es perdón y que en Él encontramos unidad. Si estaba una división entre familiares y tú, ¿por qué no destruyes esa barrera y vuelves a convivir con ellos? Quizás ese muro se levantó por tu religiosidad, o quizás se levantó por una ofensa que te hicieron o que tú hiciste. Y entonces decidiste poner un límite entre tu pariente y tú, entre tu amigo y tú, entre tu cónyuge y tú, entre tus hijos, hermanos o padres, porque me ofendió, porque dijo, pero esa no la vuelvo a permitir, esa no la olvido, eso no lo perdono. Es que se metió con mi hijo, pastor, es que ofendió a mi esposa. Y entonces ponemos divisiones. Pero el apóstol Pablo dice: quiero aprovechar para hablarte del Dios que tú no conoces. Quiero aprovechar que estás ahorita en estas fechas celebrando el Navidad y pusiste pinito en tu casa, porque sabes, aprendí que esto para mí es el árbol de la vida. Y quiero participar en el intercambio porque sabes, para mí hubo un mayor regalo que estos que te voy a dar. Y puedes poner una notita en el regalo, y puedes mandar una carta, y puedes decir que para ti el mayor regalo es Jesús, sin ser religioso ni tampoco darle con bibliazos a tu pariente o a tu amigo, porque lo vas a fastidiar. Pero tú puedes decir: hoy quiero celebrar la Navidad contigo en tu casa o tú en mi casa, porque quiero que recordemos juntos que un día Jesús nació y vino a habitar entre nosotros. Y como dijo Sara, y todos vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice la Biblia en Juan capítulo 1 que de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Familia, yo te invito, ponte de pie, que esta Navidad te llenes de gracia, de su gracia. Yo te invito que en esta Navidad seas agradecido. Yo te invito que en esta Navidad des de gracia lo que de gracia has recibido. Y la palabra gracia significa gratuitamente. ¿Sabes que la salvación no la merecíamos? No tuvimos que hacer absolutamente nada. No tuvimos que pagar ningún precio. Él lo pagó por ti y por mí. Y nos dijo: aquí está tu salvación de forma gratuita. ¿Crees en mí? Tómala. Y tú y yo participamos de esa salvación de forma gratuita. ¿Por qué no estamos dispuestos a esta temporada que es muy propicia? Todos están hablando de la Navidad. Todos están hablando de que Jesús nació, que el bebito que ponen ahí en la iglesia católica, o la gente va en las colonias y ponen el nacimiento y van y el bebito, y tú puedes estar ahí sin ser religioso, ni tampoco juzgar, ni levantar muros y decir: pero qué padre que ese bebito no se quedó así. Qué padre que ese bebito creció y todos ahora seguimos sus pasos, y no nada más caminó entre nosotros, sino que murió con un propósito para salvarnos, pero un día también resucitó y ahora está en la diestra del Padre, y un día volverá por su iglesia. Y tú y yo podemos testificar y hacer un montón de cosas de gracia. Cierra tus ojos. Señor, ayúdanos a no ser religiosos en esta Navidad. Sí, Señor, hay muchas cosas que quizás vengan de origen pagano, pero hemos decidido que lo que hagamos, Señor, es para ti. El significado que le estamos dando a las cosas es un significado para honrarte, para darte gracias, para adorarte, para alabarte, Señor. Ayúdanos a poder convivir con la gente de nuestro trabajo sin ser religiosos, con nuestros compañeros, con nuestros vecinos. Señor, a no ser legalistas,
derrumbar las paredes que nos han separado de la gente, Señor, que nosotros mismos a veces hemos levantado con nuestra religiosidad y legalismo. Señor, no queremos ser como esos sacerdotes y maestros de la ley que sabían que el Mesías estaba naciendo en Belén y sin embargo no fueron para adorarlo. Nosotros sí queremos ser como los sabios de Oriente, que sin ser de tu pueblo, hombres y mujeres gentiles alcanzaron la salvación y fueron a adorarte y fueron a presentarte, Señor, sus respetos, fueron a presentarte sus ofrendas, fueron a presentarte su admiración, fueron a presentarse su alabanza y su adoración a ti, Señor. Nosotros también en esta Navidad, como familia, como individuos, como iglesia, Señor, queremos presentarte a ti nuestra admiración, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro respeto, nuestra honra, Señor. Queremos poner gloria en tu altar, queremos levantar manos, queremos doblar nuestros corazones delante de ti, queremos humillarnos delante de ti, Señor. Queremos escuchar tu voz, queremos que ese silencio que antes teníamos cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, Señor, ahora en nuestra mente, en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos pueda seguir hablando, nos pueda seguir revelando, instruyendo cosas que tenemos que hacer, Señor. Ayúdanos a no estar en la letra, en la ley, en el legalismo. Ayúdanos a caminar en el Espíritu, en la libertad que solamente el Espíritu puede traer a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a caminar libres de la religiosidad, de cadenas, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pido, Dios, que en esta Navidad podamos festejar a lo grande, que podamos festejar rico, sabroso, Señor, que un día tú viniste a nacer en nuestros corazones. A ti sea siempre toda la honra y toda la gloria por siempre, Señor. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.